Continúo escuchando la segunda parte de esta fascinante historia de María Cristina Peñalosa. Me encanta cómo tu historia aplica perfectamente a todas las personas que quizás nos están escuchando, que quizás tienen una situación que ahorita tú sabes el tema de las cirugías del cuerpo, que piensan que a través, dicen, no, cuando ya tenga la liposucción o me ponga los implantes, me voy a ser feliz, me voy a sentir pleno, me voy a sentir... O sea, me encanta todo esto porque estamos aprendiendo en esta historia cosas o sea, que totalmente nos identificamos. O sea, esa búsqueda sin sentido de ser adictos a un trabajo para lograr esos vacíos que quizás, ese éxito que quizás no nos va a dar esa verdadera felicidad. Ahorita que estás tocando la parte de la alimentación, la parte del cuerpo, la verdad que estoy fascinado al escucharte con esta historia. Así es, y es verdad, muchos nos identificamos y esa es la idea de poder compartir esto, es de que las personas puedan tener unos puntos de vista diferentes y que vean que hay otras maneras de abordar la vida, que yo no las tenía en ese momento y por eso me pasó todo lo que me pasó. Entonces, digamos que me hice mi cirugía, me fui para Nueva York a que me hicieran la cirugía y mira que casi no me hacen la cirugía porque me preguntaron todas las respuestas, todas las preguntas que le hacen a uno antes de una cirugía. ¿Usted bebe? Yo sí bebo. ¿Cómo bebe? Normal, lo que para mí era normal. Yo nunca negué que yo bebía. Y sin embargo, antes, en los exámenes que me hicieron prequirúrgicos, encontraron el hígado graso, ¿sí? Y el hígado graso tiene varias procedencias. Una es el exceso de peso, el sobrepeso, y la otra de ellas es el consumo de alcohol. Pero claro, cuando yo estaba con 120 kilos, pues no se lo adjudicaron al alcohol, sino al sobrepeso. Bueno, me hicieron mi cirugía. Fue una cirugía que duró 8 horas. Hoy en día un bypass gástrico lo hacen en media hora ambulatorio. ¿Sí? Entonces salí de mi cirugía y, salí con 3 cosas que tienen mucho que ver con lo que estabas diciendo tú ahorita. Yo siempre he sido muy juiciosa. Cuando uno quiere ser perfecto, desarrolla el juicio, ¿no? Entonces, sí, hace lo que toca, no es un ser rebelde. Entonces, en ese momento me dijeron, bueno, vas a regresar a Bogotá y tienes que tener en cuenta varias cosas. Primero, no puedes trabajar al mismo ritmo porque tu proceso de recuperación de la cirugía va a tomar un tiempo y es delicado. Entonces tienes que cuidarte, tienes que bajarle el ritmo al trabajo. Y por otro lado, tienes que dejar de beber por un tiempo porque el trago, por un lado es irritante y por el otro lado es engorda, ¿sí? Entonces, si te quieres adelgazar, tienes que dejar de beber también por un tiempo. Y obviamente, pues iba con el estómago cocido, porque en esa época no era un bypass, sino era como, no me acuerdo, le ponían a uno unas grapas en el estómago. Entonces, la cantidad de comida que me aceptaba mi cuerpo era muy poquitica. Entonces, fíjate que en un momento dado, a nadie se le ocurrió pensar que de pronto a mí me estaba pasando algo mal, que de pronto algo no estaba bien en mí. Una persona que es adicta al trabajo, que pesa 120 kilos y que toma como loca, pues de pronto algo le está pasando mal, ¿no? Sí, claro. No. Hoy en día todavía hay mucha inconsciencia alrededor de esos temas, pero en esa época muchísimo más. O sea, era sencillamente solucionemos puntualmente lo que está pasando, que era un poco lo que tú decías, ¿sí? Entonces, te cosen el estómago para que te adelgaces, dejas de tomar
y trabajas menos, ¿sí? Ujú. Em, y yo lo hice, ¿sí? Pero eso fue como si le hubieran puesto un tapón a un volcán, ¿sí? Ujú. Eso era sencillamente una tragedia simplemente esperando a ocurrir. Sí. Entonces, yo regresé a Bogotá en un junio, a finales de un julio, yo creo, y muy juiciosa, ¿sí? Ujú. Le bajé el ritmo al trabajo, dejé de tomar, me empecé a adelgazar, y tal vez como hacia finales de septiembre, mm, ya yo me estaba sintiendo muy bien. Obviamente me había adelgazado muchísimo, eh, y empecé a trabajar, porque dije, ya voy a empezar a trabajar normal, ¿sí? Ujú. Lo que para mí era normal, ¿sí? Sí, sí, sí. Y pues paralelamente a eso empecé a beber otra vez. Ujú. Y mira que me pasó una cosa que tal vez eh, cualquiera lo vería como una tragedia y pues en ese momento yo lo vi también, pero tal vez ha sido el mayor regalo que me han dado a mí en la vida, ¿sí? Ujú. Y es que en ese momento, eh, casi que inmediatamente, cuando empecé a beber de nuevo, mm, empecé a tener consecuencias de mi manera de beber. Yo Ujú. nunca las había tenido. Tal vez una de las cosas de las que yo, poquiticas cosas de las que yo me sentía orgullosa, era que yo podía tomar más que los demás y a mí no Ujú. me pasaba nada. Yo no me emborrachaba, yo no tenía guayabos, yo no, ¿no? Ujú. Después aprendí que eso es una de las características comunes en los alcohólicos, ¿no? Ujú. Entonces, pero apenas empecé a beber en ese septiembre, empecé a tener consecuencias. Empecé a tener guayabos, empecé a emborracharme, a tener esas actitudes y esos comportamientos de los que al día siguiente yo no me sentía orgullosa para Sí. nada, a Ujú. quedarme dormida, a decir cosas desagradables, en fin, yo no era muy rumbera y sin embargo cualquier rumba se convirtió en una excusa para poder beber. Ujú. Y cada vez empecé a beber con más frecuencia, a necesitar la bebida, que ese Ujú. es el principio de la indicación de el desarrollo de una adicción, es que el cuerpo empieza a Ujú. necesitar esa sustancia. Ujú. Empecé a beber por las mañanas. eh, Llegó un momento en el que si yo no me tomaba un trago sentía que me iba a morir físicamente. O sea, Ujú. las adicciones son algo tan tremendo que uno llega a depender de esa Ujú. sustancia o de ese comportamiento, al punto en que físicamente yo sentía que me moría si no me tomaba un trago. Ahí Ujú. entiende uno un poco por qué las personas roban, agreden, a veces hasta matan para Ujú. lograr conseguir Su la droga. sustancia, su droga, porque si no sienten que se van a morir. Ujú. Yo lo experimenté. Wow. Entonces, en ese momento, cuando estaba viviendo eso, eh, a Dios gracias, a Dios, y ahí es a donde te digo que todas las cosas que uno considera que son una tragedia o un desastre acaban siendo unos regalos o acabándose uno cuenta de que son Ujú. unos regalos. Y gracias a que mis papás fueron alcohólicos, en ese momento yo tenía un poquito más de conciencia, un poquito, sí, muy Sí, sí, sí. poquito, pero Ujú. tenía un poquito más de conciencia que el alcoholismo era una adicción. Yo había llevado a mi mamá 3 años antes a un centro de recuperación en la Florida Ujú. y fíjate que una de sus terapeutas, cuando yo la fui a llevar, me dijo, María Cristina, tú deberías quedarte porque tú tienes un problema de adicción a la comida. Sí. Ujú. Y yo dije, Ujú. esta vieja está loca. Lo Ujú. único que quiere es hacer negocio para su hospital. Yo lo único que tengo que hacer es ponerme juiciosa dieta y yo estoy perfecta. Ujú. Pues
3 años más tarde llegué a ese mismo centro de rehabilitación absolutamente desbaratada, ¿sí? Ujú. Absolutamente desbaratada. Eh, y como te digo, fue el mayor regalo porque estando en el proceso, en mi proceso de tratamiento, también recaí. No Ujú. fue fácil, no fue fácil porque yo llegué a hacer las cosas a mi manera. Yo, Ujú. por supuesto, quería recuperarme. Yo, Ujú. por supuesto, quería que me quitaran el problema del alcohol. Jamás Ujú. me imaginé que el problema era yo, ¿sí? Sí. Entonces, lo que quería que me organizaran, igual que con el peso, era la bebida. O sea, yo ya no quiero tener esas consecuencias, yo ya no quiero estar gorda, arréglenlo, ¿sí? Ujú. Sí. Eh, y obviamente yo quería contribuir a ese arreglo, ¿sí? Ujú. Porque entonces a mí me decían, tiene que dejar de hablar con Bogotá por un tiempo, y yo para adentro pensaba, ellos no saben si lo que quieren es que yo esté tranquila, no saben mis responsabilidades, no saben lo que yo tengo allá, Ujú. mi hija, mi esposo, el trabajo. Todos los días hablaba con Bogotá 1 hora, ¿sí? Ujú. Todas las instrucciones que me daban, yo las miraba desde mi punto de vista y las aceptaba o descartaba de acuerdo a lo que yo pensaba que me iba a servir. Ujú. Eh, Hasta que recaí, claramente recaí. Ujú. Y llegué de regreso al hospital desbaratada, ya estaba a punto de terminar mi tratamiento. Ujú. Y el día en que fui al grupo de apoyo que había en el hospital, obviamente el tema de la recaída de María Cristina era el tema del día, porque yo era la niña buena, yo era Ujú. la buena alumna, ¿sí? La Ujú. que hacía caso, la que hacía todo lo que tocaba, la que, bueno, entonces que hubiera recaído era como, wow, ¿no? Ujú. Em, y después de que todo el mundo habló, mira cómo uno trata de encontrar esa tranquilidad justificando y entendiendo, Sí. ¿sí? Entonces, yo obviamente estaba desbaratada, física, emocional, espiritual, mentalmente, esa vuelta a nada. Ujú. Pero me las arreglé para que mientras todo el mundo compartía qué era lo que sentía y pensaba de lo que estaba viviendo, cuando llegó a mí el turno, que fui la última en hablar, lo que yo dije fue, yo ya entendí qué fue lo que me pasó para recaer y ya sé qué es lo que tengo que hacer para no volver a recaer. Ujú. Obviamente estaba loca, estaba Sí, sí, sí. completamente perdida. Pero tú Sí, creías que las podías todas. claro, claro. Ujú. Entonces, mira lo que pasó, que esto es muy lindo. Ujú. Eh, Salí de ese grupo y me estaba esperando el doctor, que era parte del equipo, pues como interdisciplinario del centro de tratamiento. Me estaba esperando el doctor y me dijo, María Cristina, nosotros sabemos que estás a punto de terminar tu tratamiento acá, me faltaban 2 semanas, Ujú. iba mi hija, iba mi esposo, bueno, eh, pero honestamente nosotros no pensamos que esto te vaya a funcionar. Ujú. Si quieres terminarlo, no hay ningún problema, pero nosotros más bien te vamos a hacer una sugerencia, y es que te vayas a Copac. Ujú. Copac, César, era en esa época como el campo de concentración de los centros de tratamiento en Estados Unidos, por lo menos la imagen que uno tenía de eso. Ok. Era el sitio a donde mandaban los drogadictos, que en esa época ser alcohólico supuestamente era distinto a estar adicto a cualquier otra droga. Ujú. Entonces, era donde mandaban los que llegaban, que se quedaban 15 días tiritando en un sofá sin poderse mover, no, a Ujú. los peores de los peores. Entonces, que a mí me dijeran que me fuera para Copac, era como, por favor, o sea, eso Ujú. no Sí, sí, es sí. para mí. Sí. Ujú. Mm, y obviamente en mi cabeza la respuesta instantánea fue no, ¿sí? Ujú. El médico en su sabiduría me dijo, María Cristina, te voy a sugerir 2 cosas. Primero, no me tienes que contestar ya, ¿sí? Y segundo, antes de llegar a una decisión, consúltalo con alguien, Ujú. ¿sí? Digo, para mí ese momento fue un momento
en el que un milagro se dio, ¿sí? Que yo oyera, porque seguramente yo había oído esas cosas muchas veces, pero había hecho caso absolutamente omiso. Ujú. Para mí en ese momento fue evidente de que por más que yo había hecho hasta lo imposible por recuperarme, no lo había logrado. Ujú. Eso quería decir que yo sola no podía Ujú. y que si yo sola no podía, tenía que pedir ayuda. Ujú. Pero tenía que pedir ayuda y además hacer caso a lo que me dijeran, Ujú. ¿sí? Aceptar la ayuda. Aceptar la ayuda, hacer caso, porque uno muchas veces pide ayuda y sigue haciendo lo que uno cree que le sirve mejor. Totalmente. Entonces cae en esa definición de locura de Einstein, ¿sí? Ujú. Que es que seguimos haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Ujú. Es cierto. Entonces logré salir de ahí y hacer caso. Fui y pedí ayuda, me dijeron obviamente que me fuera Ujú. y en algún momento cuando estaba preparando mi viaje y estaba esperando hablar con mi esposo y con mi mamá que estaba en ese momento en Miami, se me empezaron a atravesar toda clase de cosas por la cabeza, ¿no? Pues llevo mucho tiempo acá, la oficina sola, mi hija sola, esto me ha costado un dineral, en fin. Y de Ujú. pronto otro pensamiento de esos que le ponen a uno en la cabeza que no son de uno, que son milagros, Ujú. ¿sí? Y fue, si lo que, si dicen que las adicciones son una enfermedad, entonces lo que yo tengo es una enfermedad. ¿Y Ujú. qué tal que si en lugar de tener alcoholismo tuviera un cáncer? ¿Y Ujú. qué tal que me estuvieran diciendo que el tratamiento que me hicieron aquí para el cáncer no me funcionó, pero que hay otra opción en otro lugar a donde de pronto sí me puede funcionar? Ujú. Porque una adicción llega a un punto en el que tú o te recuperas o te mueres, no Sí. hay otra salida. Ujú. Entonces, en ese momento caí yo en cuenta que si lo que tuviera fuera ese cáncer y me estuvieran dando una oportunidad en otro lado a donde de pronto me funciona, yo no pensaría cuánto tiempo más se va a quedar mi hija sin mí, qué va a pasar con el trabajo, de dónde voy a sacar la plata para irme para el otro lado, hubiera hecho lo que fuera. Ujú. Entonces, en ese momento fue lo que hice. Ok. Y llegué a ese centro de recuperación con una actitud completamente diferente. O sea, llegué dispuesta a oír Y aceptar la ayuda. y a hacer lo que me dijeran que hiciera, ¿sí? Lo que me Comenzaste, dijeran que hiciera. comenzaste a tener ya un poco más de conciencia de lo grave de tu situación y de que realmente reconocer que estabas enferma. No, no creo, Ok. sabes que no, no, yo creo que eso lo entendí mucho después. Uno en ese momento está tan confundido Ok. que no tiene ni idea qué es lo que le está pasando. Ujú. Lo que sí es que yo no quería seguir como estaba. Lo Ok. que sí es que la sensación que yo tenía en ese momento, esa angustia, ese desespero, ese miedo, ese era intolerable. O Ujú. sea, yo no quería seguir sintiéndome así. Ok. Y yo creo que yo tranquilidad nunca había sentido, pero mira que un día, al iniciar el día, la jornada en Copac, que resultó siendo un hogar maravilloso, otro lugar del que estaré yo agradecida eternamente, Ujú. eh, teníamos una rutina en la que íbamos a hacer ejercicio primero antes de ir a desayunar. Y haciendo ejercicio por un instante sentí tranquilidad, sentí algo que no había sentido nunca, Ujú. ¿sí? Y a partir de ese momento me gustó, Ujú. me gustó, me gustó tanto que a partir de ese momento dije, yo no voy a hacer sino lo que me produzca tranquilidad. Ujú. Y pues obviamente a partir de ahí empezó un proceso de aprendizaje muy grande, porque todo lo que yo era, todo lo que yo sabía hasta ese momento me había servido para muchas cosas, pero no para encontrar tranquilidad. Eh, entonces empecé a aprender y Ujú. empecé a conocerme
y empecé ese proceso de desarrollo personal, Ok. que es el que nos permite empezar a caer en cuenta de quién es María Cristina, Ujú, de qué siente María Cristina, de ujú, qué le gusta, de qué no ujú, le gusta, de qué quiere, de cuáles son sus dones, sus habilidades, sus capacidades, de qué le apasiona, de cuál es su propósito. Y bueno, a ujú, partir de ahí comenzó un camino que tiene un punto de partida, pero que no termina nunca, ¿sí? ujú, Porque de conocerse, uno ujú, nunca termina y, y lo rico de eso es que cada día vive mejor, cada día encuentra más opciones para estar tranquilo, cada día encuentra distintos puntos de vista, cada día aprende más de sus equivocaciones, cada día vive menos desde el miedo y más desde el amor, cada ujú, día pelea menos con la realidad. Y es un ujú. proceso, César, es un Sí, proceso. Yo ha habido muchos momentos desde que empecé hasta hoy en los que he dicho, es imposible que yo pueda vivir más rico de lo que estoy viviendo ahora. ahora. Eh, y siempre, Pasaste de haber pasado todo eso a la situación en la como te encuentras ahora, yo creo que valoras más todo, ¿no? Tu tranquilidad y todo lo que tienes ahora. mira, estos es tal vez valoro Ujú, porque yo creo que si yo no hubiera tenido la oportunidad de empezar a vivir la vida de otra manera, si ujú, yo no hubiera tenido la oportunidad forzosa, porque no fue una oportunidad en mi caso escogida, ujú, ¿sí? De empezar a verme, a ver a los demás y a ver las circunstancias de otra manera, con lo que ha pasado en los últimos 3 años, ujú, seguramente yo no estaría contando el cuento. Me había botado por una ventana, ¿sí? ujú, Porque, porque pues llegó todo, viví muchos años con muchas circunstancias de la vida, que cada circunstancia le enseña a uno. ¿Sí? ujú, Yo llamo que en la vida hay algo que son los macrobooms, que ujú, son esas circunstancias complejas y retadoras de la vida que uno no escoge, como desarrollar esas adicciones, pero siguen y hay macrobooms y hay microbooms, pero siempre hay cosas así de las cuales si uno logra pedir ayuda, eh, hacer caso, encontrar la tranquilidad y aprender de eso, pues obviamente la sigue pasando y cada día sigue viviendo mejor. Pero estos últimos 3 años han sido muy retadores. ujú, Mm, el 2019 empezó siendo un año así. Estaba en medio de un divorcio muy complejo ujú, después de 37 años de matrimonio. ujú, Mm, em, Paralelamente a eso, pues la situación económica no era fácil. Fue también un momento de una situación económica muy difícil debido al ujú, divorcio. Me fui a vivir con un hermano. Perdí realmente todo lo que tenía materialmente para poder pagar las deudas y estar tranquila. ¿Sí? ujú, Em, y paralelamente a eso, a principios de ese 2019, se murió una perrita que tenía desde hacía como 16 años. ujú, Seguido de eso, se murió mi tía, que era como mi mamá. ujú. Y al mismo tiempo me diagnosticaron cáncer, ¿sí? Ujú, Un cáncer muy complejo, muy avanzado. eh, entonces, ujú, yo me acuerdo que cuando estaba, mi hija además está viviendo en Estados Unidos, como te dije, desde hace varios años. ujú, Entonces, me acuerdo cuando estaba en la primera cita con el oncólogo, que le hicimos como todas las preguntas. Mi hija tenía muchas más preguntas que yo. Yo, como ves, no me hago muchas preguntas. ujú, Pero mi hija sí tenía muchas preguntas y al final
de preguntar todo eso, el oncólogo me dijo, María Cristina, te falta preguntar algo, te falta una pregunta. Le digo yo, ¿qué será? Me dijo, una pregunta que me hace todo el mundo, que cuánto tiempo te queda o que si vas a salir viva de esto. Ujú. Para mi hija fue un golpe muy fuerte esa pregunta porque fue como, Dios, si a mi mamá le están dando la opción de escoger entre hacerse ese tratamiento o no, es que lo que tiene es realmente muy grave. Ujú. Eh, en cambio, fíjate que para mí en ese momento automáticamente mi respuesta fue, ¿qué tengo que hacer? Sí. Sí, eso para mí es como después de todos esos años de práctica, de vivir la vida de otra manera, Ujú. de buscar opciones, de aprender, ¿sí? Ujú. Eh, fue como la materialización de que había cambiado la autosuficiencia por el pedir ayuda. Fue la realización de que entre más rápido logre uno reconocer la realidad Ujú. y aceptarla, y Ujú. aceptarla, más rápido puede pasar al qué tengo que hacer. Y A la acción. esa para mí es la definición de resiliencia, ¿sí? Ujú. Reconocer la realidad, aceptarla y construir a partir de ella. Ok. Entonces, arrancó ese 2019 así, a Ujú. Dios gracias, enfocada en todo lo maravilloso, porque Ujú. tengo otra fórmula mágica para tener en cuenta, Ujú. y es que estamos acostumbrados a que si en un día nos pasan 100 cosas, de esas 100 por lo menos 96 son positivas y máximo 3 o 4 no están como yo quisiera. Ujú. Así, una de esas 3 o 4 sean que te diagnosticaron cáncer o que se murió tu mamá. Ujú. Pero las otras 96 siguen existiendo. Pero nosotros hemos desarrollado esa capacidad de enfocarnos únicamente en esas 3 o 4 que no nos gustan. En lo malo. Y, y entonces hemos dejado de ver, porque Ujú. existe el otro 96. Ujú. Entonces, cuando uno empieza a ser consciente de ello y empieza a agradecer, porque el agradecimiento es una competencia maravillosa que Ujú. nos ayuda a reconocer lo positivo. Entonces, cuando uno empieza a reconocer lo positivo, se lo puede gozar y empieza a verse de una manera más equilibrada y objetiva. Y cuando tú no ves únicamente ese 4%, sino lo acompañas del 96%, Ujú. pues si de 100 cosas solo son 4 las que no están como tú quieres, claramente tienes de dónde estar tranquila, de dónde gozar, de Ujú. dónde ser amorosa y de dónde vivir rico, mientras lo demás se resuelve, porque siempre todo se resuelve de alguna manera. Ujú. Entonces yo hoy tengan en cuenta ese 96.4 para poderlo equilibrar, para poder sacar al consciente todo lo que está bien, empezando por estar viva. Sí, Ujú. si yo hoy amanecí viva, Ujú. tengo motivos para sonreír el resto del día. Es cierto, es cierto. Sí. Sí. Bueno, Cristina, la verdad es que estoy fascinado con tu historia. En lo que hemos escuchado de tu historia, la verdad que me doy cuenta del gran ser humano que eres, de lo resiliente que eres, de lo fuerte que eres y de las adversidades tan grandes que la vida te ha puesto en tu historia, que tu historia es bastante rica en cuestión de experiencias y de aprendizajes, y el que tú hoy estés aquí compartiendo todo este conocimiento, todas tus lecciones de vida, esta apertura de tu interior y diciéndonos ahora sí desde tu experiencia la situación de todo lo que vivimos en este mundo actualmente, las cosas materiales, las adicciones y todos esos retos, por ejemplo, en enfrentar ahora, eso para mí no tiene un valor y es algo que te agradezco infinitamente y créeme que estoy fascinado escuchándote y teniendo más admiración por el ser humano que eres.
No, César, con todo amor, con todo el amor del mundo, de verdad, pues mil gracias a ti por haberme invitado a compartir. Hace ya muchos años, mi propósito es poder contribuir a que la gente viva como todos queremos vivir, que es Ujú. en paz, siendo amorosos y gozando, para que puedan complementar su formación, porque cuando uno escoge lo que no le sirve, no es porque quiera, es Ujú. porque no tiene más opciones en ese momento. Y hoy en día hay muchas opciones, hoy en día hay mucha más conciencia y si no estamos tranquilos, si perdemos nuestra tranquilidad, solo tenemos que alzar la mano y no parar de buscar hasta recuperarla. Y siempre vamos a encontrar la manera de hacerlo. Es cierto. Cristina, María Cristina, yo quisiera preguntarte, ya para concluir esta conversación, eh, ¿qué nos pudieras tú enseñar o regalar como alguna herramienta donde las personas se puedan encontrar en ese centro que tú lograste actualmente después de buscar tu felicidad fuera de en todas estas cosas que nos decías, en las cosas materiales, el cuerpo, el dinero y cosas que al final eran felicidades falsas? ¿Cómo regresaste a tu interior donde encontraste tu paz, tu serenidad, esa tranquilidad que tanto necesitabas? ¿Cómo podemos nosotros o quienes nos escuchan encontrar y voltearse a ver no hacia afuera para encontrar su bienestar, sino hacia adentro? Mm, ok. Son tres cosas, es un resumen muy breve, porque como te Ujú. digo, esto es el resultado de 30 años de trabajo sí, Sí, en mí, como tú dices, de trabajo hacia adentro, no sí. hacia afuera. Pero sí hay cosas muy prácticas que se pueden hacer. ¿Qué tenemos que hacer o qué he hecho yo Ujú, que me han enseñado a mí y es gran parte de lo que yo desde hace mucho tiempo enseño? ujú, Primero tenemos que eh, desarrollar las competencias del ser. ujú, Vivir felices es muy fácil, lo difícil es darnos cuenta que lo podemos hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos como personas. Como ujú, dices tú, volver a encontrarnos con nosotros, ujú, poner a María Cristina sobre la mesa, que aparezca otra vez María Cristina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar lo que yo llamo las competencias del ser, que ujú, son tres. La primera es vivir más conscientes, vivimos muy en automático. Entonces, la primera es empezar a vivir dándonos cuenta ujú, cómo me siento, cómo estoy, qué quiero, qué me gusta, qué no. ujú. La segunda, Como detenernos y parar y sentir lo que estamos viviendo en el momento. sí, hay muchas maneras de Ujú, desarrollar esa conciencia y yo te voy a dejar para ti y para todos una herramienta, pero primero te voy a decir qué hace esa herramienta, ok. ¿sí? Entonces, primero es vivir más conscientes, dándonos Ujú, cuenta. Segundo es reconocernos más, ¿sí? Caer realmente en cuenta de quién soy para ujú, poderme aceptar como soy y querer como soy, ¿sí? ujú, Consciente de todo lo que agradezco que me gusta y de todo lo que no me gusta que puedo mejorar para ujú, caer en cuenta y buscar caminos para mejorarlo. Em, y la tercera competencia es poder elegir mejor, ser conscientes de que cada uno, yo soy la que elijo mis hábitos, elijo ujú, qué como, qué bebo, cómo duermo, cómo trabajo, cómo descanso, cómo compro, eso lo elijo yo, ¿sí? Yo ujú, elijo mis hábitos, elijo mis comportamientos son mis reacciones, ¿sí? Mis comportamientos es si frente a cada circunstancia chiquita de la vida yo soy honesta o deshonesta, soy tolerante o intolerante, soy respetuosa o irrespetuosa, soy humilde o soy arrogante, eso lo elijo yo, ujú, ¿sí? Y cuando yo empiezo a caer en cuenta de que mis hábitos
mis comportamientos y mis actitudes. Son tres cosas las que elegimos. Las actitudes son si yo acepto o reniego, si agradezco o me quejo, ¿sí? Cómo abordo las circunstancias. Entonces, cuando yo caigo en cuenta que cuando yo elijo lo correcto en hábitos, en comportamientos y en actitudes, la primera beneficiada soy yo, porque lo que me da es tranquilidad. Entonces empiezo a regir más acertadamente. ¿Sí? Si yo elijo ser disciplinada, ¿quién se beneficia de eso? Yo. Sí, claro. Sí. Uno mismo. Todo se revierte en tranquilidad. Entonces es importante empezar a tener la tranquilidad como norte para escoger lo que más tranquilidad me da y no a lo que estamos acostumbrados a escoger. Nosotros estamos acostumbrados a escoger con base a lo que toca, a lo que yo creo que tengo derecho, lo que ha hecho todo el mundo, lo que me va a permitir lograr lo que quiero. ¿Sí? Entonces es mejor empezar a escoger la tranquilidad. Entonces, esas son las tres competencias del ser. Vivir más consciente, reconocerse más y elegir mejor hábitos, comportamientos y actitudes. Así se construye esa felicidad. Pero la felicidad también se construye nivelando ese 96.4 del que yo te hablaba, ¿sí? Teniendo cada día más consciente ese 96 para irlo equilibrando. Y además hay algo que es importantísimo desarrollar, que es lo que yo llamo la filosofía de las 5 A's, que en la charla TED de la que hablábamos hay 3, porque sí, hay 3. Sí, hoy ya son 5, porque claramente esa tranquilidad se pierde. ¿Sí? Hay momentos en que se nos mueve el piso, hay momentos en los que nos desencajamos, estamos con angustia, con miedo, con rabia. Somos seres humanos y eso siempre va a pasar. Pero si yo desarrollo estas 5 A's, esta filosofía, y la empiezo a vivir, también voy a recuperar más rápido esa tranquilidad y esa felicidad. ¿Cuáles son esas 5 A's? La primera es apertura para poder reconocer la realidad. La segunda es el agradecimiento, que es algo que tengo que desarrollar diariamente para poder ser consciente de lo positivo y gozar. La tercera es la aceptación, ¿sí? Que ya hemos hablado mucho de la aceptación. No pelear con la realidad para poderle seguir la corriente a la vida, encontrar tranquilidad y pasar a la cuarta, que es la acción. En la acción también hay gran parte del origen de la tranquilidad. Y finalmente la quinta A, que es el aprendizaje. Porque todos vivimos circunstancias muy complejas, ¿sí? En estos últimos 3 años, todos hemos vivido circunstancias complejísimas con el tema de la pandemia, muy complejas, muchas pérdidas, muchos cambios, muchos ajustes, mucha incertidumbre, y todos hemos hecho un esfuerzo monumental para vivirlo lo mejor posible. Entonces, que no sea en vano ese esfuerzo, que seamos conscientes de todo lo que hemos aprendido para poderlo incorporar en nuestras vidas y que nos sirva para vivir cada día mejor. Entonces, cuando logramos aprender de todas esas circunstancias, nada es en vano. Todo tiene un sentido y una razón y un para qué es. Entonces, ahí están las 3 cosas principales que debemos desarrollar. ¿Y cómo las podemos desarrollar? Hay una herramienta, hay 1000 herramientas, sí, pero hay una herramienta que es muy simple y que ojalá que muchos de los que oigan esto se den la oportunidad de ensayarla, no de analizarla con su cabeza, porque la mayoría, si solo la analizan con la cabeza, la van a descartar, porque nuestras cabezas son muy sofisticadas y esta herramienta es muy sencilla.
entonces van a decir, no la necesito, eso no me sirve para nada. Entonces, los que se den la oportunidad para ensayarla van a descubrir el tesoro que es esa herramienta y cómo van a ir desarrollando y fortaleciendo todo esto de lo que venimos hablando. Y es un inventario diario. ¿Sí? Ok. La manera de hacer ese inventario es muy simple. Primero tienen que abrir un espacio en el día, ojalá hacia el final de la tarde, de la noche. Se van a demorar 10 o 15 minutos máximo. Una sugerencia es que lo agenden. Pongan en su celular una cita a la hora en que ustedes piensan que lo pueden hacer. A las 9:30 de la noche que les suene una alarma. Con eso van a tener un recordatorio. Porque cuando uno desarrolla un hábito nuevo, no se acuerda. Entonces tiene que tener ayudas de memoria. Entonces ponen su alarma. Suena la alarma, armen un espacio en su casa, en su cuarto, un espacio donde se sientan consentidos, con música bonita, con la vela que les gusta, con un aroma rica, con algo rico de tomar, que sea un espacio y un momento de consentimiento. Consíganse un cuaderno y un lápiz, si quieren su computador, lo que cada cual le guste más usar. Yo, aunque agradezco y uno de mis objetos preferidos es mi iPad y mi computador, también sigo amando el papel y el lápiz. Entonces, consíganse un cuaderno especial para esto. Ok. Y se van a sentar a escribir. Lo primero que tienen que hacer es escribir lo que pasó en el día, ¿sí? ¿Qué hice yo desde el momento en que me levanté hasta el momento en el que estoy escribiendo? Ok. ¿Sí? ¿A grandes rasgos o entrando en detalles? No, la idea es, mira que al principio, eso es un ejercicio que al principio no es tan fácil, porque al principio no nos acordamos de mucho, ¿sí? No importa, me siento y me escribo lo que salga. Okay. En un día pasan 1000 cosas, entonces va a ser imposible hacerlo perfecto. Dejemos la perfección a un lado, que eso no es lo que nos va a servir para esto, ¿sí? Okay. Entonces, escribimos exactamente de lo que nos vayamos acordando. Vamos haciendo un recorrido para nuestro día y lo vamos escribiendo. Y después de que escribimos lo que pasó desde que nos levantamos hasta el momento en el que estamos escribiendo, ¿sí? Digamos que es lo que vaya saliendo, ¿sí? Lo que me salga va a ser suficiente para que el ejercicio sea un éxito, ¿sí? Ok. Entonces, después de haber escrito lo que me pasó en el día, me levanté, hice esto, me desayuné esto, tuve esta reunión, me pasó esta cosa, todos los detalles de lo que fue mi día. Sin juzgar, sin analizar, sencillamente contando el cuento. Ok. Una vez que haya terminado ese escrito, voy a hacerme varias preguntas. La primera es ¿qué agradezco? Pero ¿qué agradezco de lo que acabo de escribir? ¿Qué agradezco de lo que me pasó en el día? Ok. La segunda es ¿qué me hizo reír? La tercera es ¿qué logros tuve? Y es importante tener en cuenta que logros son avances. Logros son cosas chiquitas, ¿sí? Ordené mi closet, mandé el correo que tenía pendiente. Esos son logros, ¿sí? ¿Qué aporté? ¿Para qué serví? ¿Sí? ¿Y cómo me sentí dando? ¿Sí? Okay. Que llamé a mi tía que estaba con gripa y no la llamaba ese tiempo, que le ayudé a un compañero de la oficina a entender
cómo manejaba el Excel, en fin, con Ujú. cualquier detalle chiquito, cómo me sentí. Ok. Porque servir es la mayor fuente de felicidad y muchos nos hemos peleado con Ujú. ese dar porque hemos esperado algo a cambio, así fuera la reacción del otro. Ujú. Entonces, nos hemos peleado con eso y es importantísimo recuperarlo. ¿Para qué serví? ¿Qué aporté? ¿Y cómo me sentí dando? Ok. ¿Qué aprendí? Ujú. Estuve en contacto con la naturaleza, Ujú. hice algo divertido y finalmente, ¿qué tengo pendiente? Ok. Sí. Entonces, esto es una manera de cerrar el día nivelando ese 96.4, más consciente. El día es un poco lo mismo que la historia de vida, como Ujú. hablábamos ahora, ¿sí? El día es una pequeña parte de mi historia de vida, es una pequeña historia, ¿sí? Ujú. Entonces, el día, un inventario diario también es la mejor herramienta para poderme reconocer y para poder reconocer ese superhéroe que tenemos dentro, ¿sí? Que Sí. somos. Entonces, es con empatía, Ujú. sin miedo, mirando cuando nos equivocamos, qué podemos aprender de eso, Ujú. ¿sí? Y qué dejamos de gozar, que podemos gozar más al día siguiente, ¿sí? Ok. Ese es como el, el, la herramienta que no falla por excelencia. Nos va a ayudar a vivir más tranquilos, a ser más amorosos y a gozar muchísimo más como todos queremos. María Cristina, muchísimas gracias por aportarnos toda esta historia, todo este conocimiento, por regalarnos esta herramienta. Y yo ahora que decía las 5 SAT, esa filosofía que has creado, totalmente lo veo en esta historia, la apertura, el agradecimiento, la aceptación, la acción y el aprendizaje, y el que tú compartas este conocimiento y esta filosofía de vida en este podcast, para mí, como te decía, tiene un valor invaluable, de verdad. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho este espacio que nos has regalado y el que nos hayas dejado entrar a esta parte tan íntima y tan personal como es tu historia. Así que, pues muchísimas gracias, María Cristina. No, César, gracias a ti, gracias por esa labor tan linda que haces para procurar que mucha gente tenga más opciones, más puntos de vista, más de dónde inspirarse y de dónde sacar ideas para vivir mejor, porque sí se puede, Sí. siempre se puede. María Cristina, antes de irnos, me gustaría que les dieras un mensaje, un último mensaje a todas las personas que te están conociendo en esta historia o quizás quienes ya te siguen y te conocen. ¿Qué les dirías a todas estas personas? Que caigan en cuenta, que hagan lo que sea por caer en cuenta de lo maravillosos que son cada uno, eh, que persigan la tranquilidad a toda costa, que solo busquen herramientas, opciones, puntos de vista, cosas que les ayuden para encontrar la tranquilidad y para vivir tranquilos la mayor cantidad del tiempo. Eh, que caigan en cuenta que son cada uno un corazón con patas y que entre más caigan en cuenta de esa esencia tan maravillosa que es cada uno, se pongan como tarea que cada vez esa esencia brille más y haciendo que brille más van a lograr contribuir a que las personas que tocamos, las personas que están alrededor nuestro, también lo hagan. Entonces logra tener un sentido y un propósito muy claro en la vida. María Cristina, muchas gracias por tan bonito mensaje, muchas gracias por estar aquí. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues mira, estoy en Instagram, que es como lo que más uso, como María C. Penalosa.
Ahí semanalmente hago un programa, tengo también invitados en el que próximamente estarás tú. Ay, gracias, María Cristina. y, y también pongo frases y reflexiones para que la gente tenga más puntos de vista. También tengo algunas cosas en YouTube, como María Cristina Peñalosa, me pueden encontrar también en Facebook y bueno, en distintos escenarios. Y yo espero, César, contigo, Ujú, que podamos invitar a la gente a un webinar, ujú, ¿sí? Para que podamos eh, trabajar juntos un rato, un espacio que seguramente les puedes tú avisar porque habíamos como ujú, planteado, pero ujú, se nos corrió este espacio. Podemos invitar a toda la gente y inviten a todos los que quieran. Ya César les contará ujú. desde sus plataformas magníficas desde donde lo podemos hacer. Ok, Los invitamos a un webinar que es un espacio para tener una intervención, pero también para que ustedes tengan un espacio muy amplio de preguntas y respuestas y pueden llegar ya después de haber oído este podcast ujú. con muchas preguntas preparadas que yo haré mi mejor tarea para poderlas contestar al máximo. Ok, Entonces, me parece muy bien, María Cristina, y creo que es una muy buena opción de seguir dándole continuidad a este conocimiento y este crecimiento personal que vamos a ir trabajando con esta filosofía de vida que nos has enseñado el día de hoy. Y sí, efectivamente lo estaremos anunciando en las redes, la hora y el día en específico para concretarlo bien, qué día podemos hacer esta charla contigo de preguntas y respuestas. perfecto, perfecto, maravilloso, César. Y cualquier cosa, ahí estoy absolutamente disponible, infinitamente agradecida por haber estado contigo en este espacio y con este público tan especial. Muchas gracias, María Cristina, a ti. Y pues esto fue un programa más de Hablemos aquí ahora con María Cristina Peñalosa.